En el camino budista, una de las tareas más sutiles y transformadoras es aprender a soltar la mente discursiva, esa mente que no se detiene, que comenta, juzga, compara, recuerda, proyecta y que rara vez se aquieta. Es la mente que habla sin cesar dentro de nosotros, generando una corriente incesante de pensamientos, opiniones y narrativas. En apariencia parece nuestra aliada, pero en la práctica es la principal fuente del sufrimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, y la mente discursiva es la forma más íntima de apego, el apego a pensar. Creemos que si dejamos de pensar, dejamos de existir, pero en realidad, cuando el pensamiento cesa, no desaparecemos, más bien nos encontramos. Lo que se disuelve es el ruido que nos separa de la presencia. La mente discursiva se alimenta de palabras y de historias. Le teme al silencio porque el silencio revela su vacío. Por eso cuando intentamos meditar, ella se agita más. Lanza recuerdos, dudas, listas de tareas. Se aferra a su dominio. Pero el propósito del camino no es pelear contra ella, sino comprender su naturaleza, verla sin identificarnos con ella. Cuando observamos con atención, descubrimos que los pensamientos surgen y desaparecen como olas en el mar. No podemos detener el océano, pero podemos aprender a no perdernos en cada ola. Al soltar la mente discursiva, no buscamos suprimir el pensamiento, sino liberar la identificación con él. El pensamiento puede seguir apareciendo, pero deja de dominarnos. En el budismo, esto se llama comprender la impermanencia y la vacuidad. Cada pensamiento es impermanente, carece de substancia. Surge, se sostiene un instante y se disuelve. Lo que permanece es la conciencia que lo observa. Esa conciencia, esa atención lúcida, es lo que somos en lo más profundo. No los pensamientos, sino el espacio en el que los pensamientos ocurren. El problema no es pensar, sino creer que somos lo que pensamos. Cuando decimos yo, solemos referirnos a una historia mental. Mis opiniones, mis recuerdos, mis heridas, mis deseos. Pero el yo del pensamiento es una construcción. En la quietud, cuando el discurso interno se silencia, percibimos que hay algo más vasto, más real, la pura presencia. Soltar la mente discursiva no es una meta intelectual, sino una experiencia directa de silencio y claridad. En la práctica meditativa, esto ocurre de manera natural. Al observar la respiración, los pensamientos comienzan a espaciarse. Al no alimentar cada idea con otra, la cadena discursiva se debilita. Y en ese espacio entre pensamientos surge la quietud. Esa quietud no es aburrimiento, es vida sin comentario. Es el momento puro, no interpretado, tal como es, el sonido del viento, la sensación del cuerpo, la respiración que va y viene. Todo se vuelve una experiencia directa, sin la necesidad de que la mente lo nombre. Cuando soltamos la mente discursiva, descubrimos que la realidad no necesita explicación. El árbol no necesita que lo nombremos para ser árbol. El cielo no necesita ser entendido para ser vasto. Lo que cambia es nuestra relación con lo que aparece. Dejamos de intentar controlarlo y simplemente lo dejamos ser. Muchos practicantes, al comienzo, sienten miedo de perder la mente, pero lo que se pierde no es la mente, sino la confusión. La mente discursiva no es el enemigo, es una herramienta que ha sido usada sin sabiduría. En el silencio no la destruimos, la ponemos en su lugar. Aprendemos a usar el pensamiento cuando es necesario y a descansar en el silencio cuando no lo es. En la enseñanza del Zen se dice, cuando el pensamiento no sigue al pensamiento, se revela el corazón de la mente. Esto significa que entre un pensamiento y otro hay un espacio, un instante de pura presencia.
Ese espacio es nuestra verdadera naturaleza. En él no hay palabras, ni juicios, ni separación, solo conciencia. La práctica entonces consiste en ver el surgimiento del pensamiento sin dejarse arrastrar por él, verlo venir, verlo irse, sin rechazo, sin atracción. Igual que observamos las nubes pasar por el cielo, observamos el movimiento de la mente. De esa manera, dejamos de ser los prisioneros del discurso interno y nos volvemos testigos. Este testigo no es algo que debamos crear, ya está presente. Es lo que nota que estamos pensando, lo que escucha el ruido interno. Pero al estar tan identificados con la mente discursiva, olvidamos al que observa. El silencio nos devuelve a esa presencia atenta. Soltar la mente discursiva no significa volverse indiferente o pasivo. Al contrario, nos hace más lúcidos, más sensibles, más reales. Porque la energía que antes gastábamos en pensamientos repetitivos se libera. Surge la sabiduría natural, la compasión espontánea. En el silencio interior, el corazón se abre. Cuando ya no reaccionamos a cada pensamiento, cuando no nos perdemos en los diálogos internos, la vida se vuelve más simple. La mente discursiva crea un mundo de pasado y futuro, de yo y ellos, de debería y no debería. Al soltarla, nos encontramos en el único momento real, el ahora. En ese ahora no hay discurso, hay presencia. Y en esa presencia el sufrimiento se disuelve, porque el sufrimiento solo puede existir en la narrativa mental. Cuando no hay historia, solo hay lo que es. Por eso el Buda habló del noble silencio, no solo el silencio de los labios, sino el silencio de la mente. Un silencio vivo, lleno de conciencia. En ese silencio, la mente discursiva se rinde y aparece la comprensión directa, no conceptual, no dual. Es ver la realidad sin filtros. En la práctica cotidiana, podemos entrenar esto en cada momento. Cuando hablamos, cuando caminamos, cuando escuchamos. Observamos si nuestra mente está narrando, juzgando o comparando. Y suavemente volvemos al presente, a la respiración, al cuerpo. No se trata de suprimir, sino de regresar. Con el tiempo, la mente discursiva se vuelve más liviana, menos dominante. Los pensamientos siguen surgiendo, pero ya no nos arrastran. Como hojas flotando en el agua, los dejamos ir. El río de la conciencia sigue su curso, sereno. Soltar la mente discursiva es un acto de confianza. Confiar en que la vida se sostiene sin nuestra constante interpretación. Confiar en que el silencio no es vacío, sino plenitud. Que en el silencio está todo lo que buscamos. Cuando la mente se aquieta, el corazón escucha. Y lo que escucha no son palabras, sino verdad. Una verdad que no se puede explicar, solo vivir. En ese instante, comprendemos que nunca fuimos la voz que hablaba en nuestra cabeza, sino el espacio silencioso que la contenía. Ese es el verdadero despertar, descansar en el silencio consciente. Sin luchar con la mente, sin seguirla, sin huir, simplemente ver. En ese ver, todo se disuelve, el yo, el otro, el discurso, solo queda la claridad. Y cuando la claridad está presente, la mente discursiva puede hablar, pero ya no tiene poder. Es como un eco suave en un valle inmenso. El eco ya no confunde porque conocemos el silencio del valle. Así, soltar la mente discursiva no es perder nada, es regresar a lo que siempre estuvo ahí, antes de toda palabra, la mente original, la mente de Buda, la mente libre de discurso.